Hola a todos mis seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué bueno tenerlos por aquí en otro vídeo más. Espero que estén muy bien, llenos de energía y listos para sumergirse en las últimas noticias y los chismes más jugosos del mundo del entretenimiento, porque hoy tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar. Y si son fans de las series turcas, de los actores que roban corazones y de las relaciones que mantienen a la prensa en vilo, entonces este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a desgranar esa reciente noticia que ha dejado a muchos con la boca abierta. Kerem Bürsin ignora preguntas sobre Hande Erçel, y vaya que la sorpresa ha sido grande. Ya saben que en este canal nos encanta traerles la información más fresca y analizada del mundo del espectáculo, desde los proyectos más emocionantes hasta los detalles más íntimos de las vidas de nuestras celebridades favoritas. Y justamente la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido, sin duda, uno de los temas más comentados y seguidos en los últimos años. Su química en pantalla en Senkalkapm traspasó la ficción y conquistó a millones de fans alrededor del mundo, quienes esperaban con ansias cualquier detalle de su vida personal. Y aunque a veces las cosas no son como uno espera, hoy vamos a explorar qué sucedió en este reciente encuentro que ha generado tantas especulaciones. Antes de que nos metamos de lleno en el meollo del asunto, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones. Nos encanta tener una comunidad activa y participativa, y su apoyo significa el mundo para nosotros. Dicho esto, vamos a empezar. La situación que ha puesto a todos a comentar ocurrió hace muy poco. Kerem Bürsin fue abordado por la prensa en un evento, como suele sucederle a las figuras públicas de su calibre. Los reporteros, ávidos de obtener declaraciones jugosas, no tardaron en dirigir sus preguntas hacia un tema que hasta hace poco era de interés público, su relación con Hande Erçel. Recordemos que tras un periodo de rumores, confirmaciones y demostraciones públicas de afecto, su ruptura sorprendió a muchos. Y desde entonces la dinámica entre ambos y las menciones a sus vidas personales han sido manejadas con una discreción que a veces raya en la evasión. En esta ocasión particular, un reportero se armó de valor y lanzó la pregunta que todos esperábamos escuchar: ¿qué hay de Hande? ¿Han hablado últimamente? ¿Cómo se encuentra ella? La pregunta, aunque directa, buscaba explorar si aún existía algún tipo de contacto o relación entre los exnovios que compartieron tantas miradas y escenarios. La reacción de Kerem Bürsin fue una reacción que ha dado mucho de qué hablar. En lugar de responder directamente o incluso de dar una negativa educada, Kerem optó por lo que muchos han interpretado como una ignorancia deliberada. Se le vio sonreír, quizás un poco incómodo, y luego procedió a cambiar de tema de manera muy sutil pero clara. Se inclinó hacia adelante como si estuviera a punto de decir algo importante sobre el evento en el que se encontraba, o quizás sobre sus próximos proyectos. Desvió la mirada hacia otro lado, como si estuviera buscando una distracción, y se enfocó en otra pregunta que le hicieron sobre su trabajo. La prensa, acostumbrada a veces a estas maniobras, insistió un poco, pero Kerem se mantuvo firme en su decisión de no entrar en detalles sobre Hande. Algunos medios lo describieron como frío y distante, mientras que otros lo defendieron argumentando que simplemente estaba protegiendo su privacidad y la de Hande. Lo cierto es que su reacción fue inesperada, y más considerando que en ocasiones anteriores, Kerem había sido más abierto al hablar de su amistad con Hande o de los momentos que compartieron. Esta vez, la guardia estaba alta. ¿Qué podría significar esta actitud? Las interpretaciones son muchas y variadas. Por un lado, podría ser una señal de que la ruptura fue más difícil de lo que se dejó ver, y que cualquier mención a Hande le genera un malestar que prefiere evitar. Es natural que después de una relación, las personas necesiten su espacio y tiempo para sanar, y a veces eso implica cortar lazos de comunicación, o al menos, evitar conversaciones que evoquen el pasado. Otra posibilidad es que Kerem esté simplemente siguiendo una estrategia de manejo de su imagen pública. Quizás ha decidido que hablar de Hande solo aviva el morbo y las especulaciones innecesarias, y prefiere enfocar la atención en su carrera y en sus proyectos profesionales, que es lo que realmente importa en el ámbito artístico. Los actores a menudo enfrentan la presión de los medios para revelar detalles de su vida privada, y esta podría ser su manera de poner un límite firme. También existe la teoría de que, si bien ya no están juntos sentimentalmente, podrían mantener una relación cordial y de respeto mutuo, pero ambos se han acordado mantener esa relación en un plano privado.
En este sentido, Kerem podría estar respetando un pacto implícito con Hande de no ventilar detalles de su vida, especialmente si hay nuevas personas involucradas o si simplemente desean seguir adelante sin el escrutinio público. Es importante recordar que aunque los admiramos en pantalla y nos encanta seguir sus vidas, ellos son personas con sentimientos y con derecho a su privacidad. Lo que vemos en las redes sociales o en las entrevistas a menudo es solo una pequeña parte de su realidad. La presión de ser una figura pública puede ser abrumadora, y a veces el silencio o la evasión son las únicas herramientas disponibles para mantener un poco de paz mental. Además, esta situación nos hace reflexionar sobre la constante necesidad de la prensa de indagar en la vida privada de los famosos. Si bien el público está interesado, hay una línea muy fina entre la curiosidad legítima y la intromisión invasiva. Kerem, al ignorar las preguntas, podría estar enviando un mensaje claro, que su vida privada es suya y no un tema de debate público. Analicemos también el contexto. ¿Hubo algún rumor reciente que involucrara a Hande Erçel y que pudiera haber hecho a Kerem aún más reacio a hablar? A veces las preguntas de la prensa vienen motivadas por algo que se ha visto o leído, y la reacción del famoso puede ser una respuesta a ese contexto específico. En este caso, al menos públicamente, no ha habido un detonante aparente que justifique un cambio drástico en la actitud de Kerem, lo que hace que su evasión sea aún más notable. Y algo que no podemos dejar de mencionar es la reacción de los fans. Muchos de los seguidores de Kerem y Hande, aquellos que los shippearon desde el principio, se sintieron un poco decepcionados al ver que Kerem no respondía. Esperaban quizás una señal de que aún había cariño o, al menos, una amistad sincera. Otros, sin embargo, aplaudieron su profesionalismo y su determinación por mantener su vida privada. El debate en las redes sociales no se hizo esperar, con comentarios divididos y teorías para todos los gustos. Podríamos incluso especular si esta ignorancia podría ser una estrategia para desvincularse de Hande a nivel mediático, especialmente si Kerem está enfocado en proyectos internacionales o en consolidar su imagen de actor serio y comprometido con su carrera. En el mundo del espectáculo, a veces es necesario cerrar capítulos para abrir otros nuevos con mayor fuerza. En definitiva, la sorpresa ante la reacción de Kerem Bürsin ante las preguntas sobre Hande Erçel es comprensible. Después de la intensidad de su relación y la forma en que cautivaron al público, cualquier señal de distancia o evasión genera intriga. Lo que sí es claro es que, sea cual sea la razón, Kerem ha decidido poner un muro entre su vida pasada con Hande y su presente público. Y si bien los fans pueden lamentar no tener más detalles, es un recordatorio de que detrás de los personajes y las pantallas hay personas reales con sus propias historias y sus propias decisiones. En resumen, hemos analizado la reciente actitud de Kerem Bürsin, quien optó por ignorar preguntas sobre su expareja Hande Erçel en un evento público. Exploramos las posibles razones detrás de esta evasión, desde la protección de la privacidad hasta una estrategia de imagen pública, y reflexionamos sobre la dinámica entre los famosos y los medios. Queda claro que, aunque su relación fue muy seguida, Kerem ha tomado la decisión de no profundizar en el tema, dejando a todos con la intriga y el debate servido. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este análisis. Espero que les haya parecido interesante y que les haya dado una nueva perspectiva sobre esta noticia. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Creen que Kerem está haciendo lo correcto al proteger su privacidad? ¿O esperaban una respuesta más directa? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y como siempre, si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran asterisco me gusta, asterisco compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans del mundo del espectáculo, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces. Cuídense mucho.